buenos días a todos. Gracias a todos los que estáis aquí y a la organización por invitarme y darme el honor de presentar y de dialogar con mi tocayo Bernardo Achaga. Compartimos nombre, compartimos mucho más que nombre, compartimos un gran amor por las palabras, un gran amor por la literatura. Y bueno, yo creo que Bernardo Achaga no necesita gran presentación, porque espero y supongo que todos los que estáis aquí ya habéis sido atraídos muchas veces por su riquísima literatura, pero sí que quiero decir que es un autor que, si hay que definirle, yo destacaría su sensibilidad, su mirada inteligente, apacible, tranquila, profunda, sobre una realidad que no necesita buscar cosas muy extrañas, porque es una realidad que él encuentra en su aldea, en su infancia, en su entorno, en la naturaleza. Digamos que Bernardo Achaga, para mí, en la literatura es un slow food frente al fast food, ¿no? Es una alta gastronomía de enorme calidad, con lentitud, con apacibilidad y además con humor que encaja perfectamente con la persona que es él, una persona con humor, con profundidad y capaz de reírse también de sí mismo, ¿no? Desde Obabacoac en 1988, ya muy lejos, hasta Casas y tumbas en 2020, él desplegó una enorme trayectoria novelística, también de relatos, pero que puso fin en 2020 para empezar otra fase que también le preguntaremos por ella. Pero, bueno, importantísimo destacar, autor en euskera, autor en castellano. Es uno de los ejemplos magníficos, riquísimos, como digo, de cómo la literatura en un mismo lugar puede dar cabida, albergar y crecer a su vez con el uso de los idiomas que tenemos en España, en el Estado español. Es autor vasco, pero él escribe y él nos va a contar cómo escribir en euskera y escribir en castellano le lleva a territorios diferentes. Pero bueno, vamos a intentar empezar por el principio, Bernardo. Y el principio yo creo que es Obaba, Obabacoac. Tú has convertido la aldea, el campo, la casa natal, la niñez en fuente de tu literatura. Me gustaría que explicaras un poco el origen, la aldea. ¿Por qué tu aldea, tu casa natal, tu infancia es la fuente de tu literatura, si es que lo es? Bien, bueno, gracias por venir. Claro, sobre el principio, realmente me resulta fácil explicar por qué me vi obligado a inventar Obaba. Como ocurre en la vida casi siempre, es mucho más fácil empezar por lo que no te gusta, ¿no? Yo leía lo que supuestamente hablaba del mundo que yo conocía y no me veía reflejado en él, ni siquiera en grandes autores como Pío Baroja. Yo veía en Pío Baroja una visión que no coincidía con lo que yo había vivido. Por ejemplo, una visión, pongamos, mucho más adánica, una visión casi paradisíaca de la zona donde yo había nacido, ¿no? Es decir, por ejemplo, los cuentos vascos de Pío Baroja. Yo decía, están bien, son agradables para mí, dan una imagen muy buena de la zona donde yo he nacido, pero no es lo que yo he visto, no me parece real. Claro, ahí hacía falta, a lo mejor tengo que explicar un poco largo, pero lo voy a explicar rápidamente. Sí. Yo no lo entendía, no entendía, sabía lo que no me gustaba, pero no entendía lo que había alrededor. El primer trabajo que hice cuando fui a estudiar filosofía para José María Valverde fue qué oscuras son las cosas evidentes, ¿no? Ya, porque efectivamente no acababa de entender mi entorno, ¿no? Bueno, creo que lo entendí el día, voy a ser esquemático, que acompañando a mi madre corría mucho y yo iba siempre corriendo detrás de ella. Bueno, pues llegamos a Nápoles y en Nápoles vimos el Museo Arqueológico donde están los mosaicos de Pompeya y de Herculano. Y hete aquí que yo en uno de esos mosaicos vi una imagen que era las hijas de Ifigenia jugando a las tabas. A las tabas. Y entonces yo pensé, bueno, también en mi pueblo mis primas juegan a las tabas. De modo que hice así, no enseguida, pero aquí lo hago enseguida, pensé,
En lo que a ese juego respecta, los 2000 años que hay entre Pompeya y mi pueblo natal, Asteasu, no ha habido un corte, ha habido una continuidad. Bueno, eso iría mucho más largo, pero hay una consecuencia, un corolario literario inmediato de ese, digamos, pequeño descubrimiento. Y es decir, bueno, yo he nacido en un lugar antiguo, es decir, he nacido en un sitio donde Freud no existía, donde nadie conocía las psicopatologías sexuales de Kurt Ebing, donde nadie había oído hablar de Marx ni de Lenin, o sea, es decir, donde la política, digamos, formal, que sí existía en las ciudades, no tenía ningún predicamento. Entonces pensé, bueno, ¿y cómo se cuenta? Ya hasta acabo de ver, ¿no? No. ¿Y cómo se cuenta o cómo se habla de un lugar donde no hay psicología, donde no puedes decir vino Pedro y estaba un poco deprimido, ¿no? No puedes decir eso, ¿no? ¿Cómo lo decíais? Y entonces no tienes otro remedio que apelar a los fantasmas. Es decir, los fantasmas han sido tradicionalmente en toda la literatura popular lo que representa la interioridad, ¿no? El dios Pan, que es un fantasma, dio lugar a la palabra pánico, o sea, es decir, representaba el miedo. Bueno, pues a los fantasmas, a los animales, a esa base que hay de historias tradicionales, populares, donde tienes que descubrir cómo ahí hablan de lo interior. Ese fue para mí el descubrimiento que me sirvió para hablar de Obaba o para hablar de un pueblo de Castilla, Villamediana, porque luego hablé de Villamediana, que me encontré otro Obaba, ¿no? Lo fundamental es que no hay psicología, eso es lo fundamental. Y yendo a Obaba, que es el Macondo de Achaga, ¿qué es Obaba? ¿Es un lugar? ¿Es también un espacio mental? ¿Es un espacio? ¿Es un tiempo? ¿Qué es Obaba? Cuéntanoslo. Bueno, Macondo, a mi modo de ver, deriva directamente, esta es una declaración universal que hago, deriva directamente de una obra de un autor que no era autor, que era más bien un explorador norteamericano de origen holandés que se llamó Up de Graft. Si leen el libro de Up de Graft, titulado Cazadores de cabezas en el Amazonia, y luego leen 100 años de soledad, verán y se asombrarán de la cantidad de coincidencias que hay. Quiero decir con esto que siempre hay un antes al hablar de las geografías. En mi caso, el libro que me sirvió para encarrilar las historias fueron las memorias dictadas por una mujer que se llamaba Micaela Elizegui, a la que yo conocí con 100 años y que tenía una facilidad de palabra extraordinaria. Y bueno, vinieron unos científicos franceses a calcular qué memoria tenía esta mujer. Bueno, pues esta mujer escribió unas memorias y en esas memorias, y acabo enseguida porque tengo la impresión de que siempre las historias me llevan... Sigue. Bueno, Te queremos quiero escuchar. decir, pues ella habla de la muerte de su abuela y en la muerte de su abuela dice el último deseo de ella. El último deseo de ella fue que, por favor, cuando muriera, sacaran de dentro de ella la serpiente que tenía dentro y que sin duda había entrado en su cuerpo cuando se había quedado dormida al lado del río. Entonces quería morir limpia, ¿no? Y entonces quería que le sacaran. Cuando yo leí eso, ya lo que había, digamos, barruntado ahí en el viaje a Nápoles, ya lo vi absolutamente claro. Entonces, aquí la fórmula sería lo que nosotros llamamos fantasía, porque estamos fuera de esa realidad. Y cuando miramos a esa realidad, por ejemplo, la mirada a las, digamos, historias tradicionales, a los mitos, lo miramos como si fuera fantasía. Para ellos es realidad. Es decir, cuando esa señora, esa mujer, pide que le saquen la serpiente, no está haciendo fantasía, no está contando un cuento, ella cree describir la realidad. Entonces yo pensé, si tú escribes sobre este mundo, me dije, no te pases de listo, porque tienes costumbre, no te pases de listo, no te pongas por encima de tus personajes, tú habla desde ellos, y si hablas de gente que no ha oído hablar de Freud, que no ha oído hablar de Marx, que puede creer perfectamente que es real
que la gente vuele, por ejemplo, ¿no? Si tú hablas de ellos, tienes que hablar como si fuera una novela realista, no como una especie, voy a contarte un cuento fantástico, ¿no? Ese fue mi descubrimiento, ¿no? El que la gente habla, bueno, acabo. Caro Baroja hace una relación de un hombre que vivía cerca de la casa de Pío Baroja, en Itzea, en Vera Vidasoa, que todos los días le decía, hoy ha pasado o hoy no ha pasado. Entonces, cuando Julio Baroja le preguntó, ¿qué es lo que ha pasado? Dijo, mi padre, que claro, murió, y dice, ahora cada cierto tiempo pasa por encima de casa para saludarme, ¿no? Claro, ese hombre creía perfecta, bueno, creía, sino que para él era una descripción de un hecho real. Bueno, Obaba es eso. Obaba está escrito desde ahí. ¿Y en qué momento Bernardo, el pequeño Bernardo o joven Bernardo, se convierte en escritor? Es decir, ¿en qué momento el niño que ve las tabas en los mosaicos de Pompeya, en Nápoles, en qué momento lo traslada a un papel con un bolígrafo o un lápiz? O ¿en qué momento Bueno, te conviertes en yo escritor? sé que ha habido escritores, grandísimos escritores, que han empezado a escribir a los 40, a los 60, incluso más tarde, ¿no? Bufalino, por ejemplo, creo que empezó a los 65 y tal. Pero en mi caso, realmente, la vocación que decíamos entonces literaria, yo la tuve desde muy, muy pronto. Yo siempre quise, no sé por qué, ser escritor. Tengo la idea, porque a veces las razones y los motivos suelen ser muy banales, suelen ser muy tontos. Mi madre siempre hablaba, era maestra, siempre hablaba de una compañera que escribía maravillosamente bien, que decía, y hacía redacciones como, por ejemplo, los caseríos estaban dispersos por la montaña como las ovejas de un rebaño. ¡Jo! Me impresionaba muchísimo. Yo no sé si tuve ese afán de emulación de aquella maestra que hacía esas redacciones. Pero lo que sí es verdad es que cuando yo fui al colegio, vamos, mi objetivo era ser bueno haciendo redacciones, era mi gran objetivo, ¿no? O sea, siempre tuve esa vocación. Luego, y voy a decir algo que es muy importante, que todo el mundo sabe y que pocas veces se verbaliza. Luego, qué importante es la gente generosa. La gente generosa, como por ejemplo en mi caso el poeta Gabriel Areste, escribe cartas a los escritores jóvenes, se toman ese tiempo y les dicen, sigue adelante muchacho, porque he leído lo que has escrito aquí, allá y tal, y a mí me parece que tú vas a ser escritor. Bueno, una carta como esa, que yo la conservo afortunadamente, una carta como esa es la que, digamos, ya te da, no sé, te da la fuerza, es como una dinamo, ¿no? Una buena. Tengo un amigo que, al contrario de lo que me pasó a mí, cuando publicó algo, un supuesto interlocutor le escribió una carta muy lacónica, le dijo, déjalo. Claro, déjalo, pues a este hombre le ha costado muchísimo darle la vuelta a esa mala opinión que tuvo. Siempre ha estado desanimado. Recuerdo que, bueno, estas son historias al margen, pero recuerdo que este amigo al que le dijeron déjalo, cuando escribía con la letra tumbada hacia la izquierda. Y yo pensé, este hombre está fatal. Y bueno, poco a poco he visto últimamente que la letra ha ido enderezándose e incluso logrado publicar un libro. O sea, que quiero decir que qué importantes son las personas, determinadas personas, tener la suerte de tener a alguien. Yo en mi caso fue Gabriel Arestia, a quien le tengo devoción, porque su carta para mí me pareció que me había dado como el pasaporte para la literatura, ¿no? Porque Qué para él, maravilla. Gabriel Aresti era poeta, pero aparte de eso era un traductor maravilloso de Eliot, era un traductor bueno, de mucha gente, de muchos escritores, o sea, era un hombre de prestigio para mí, Conocía. ¿no? Bueno, Bueno, qué maravilla. Si no le habéis leído, leerlo es así, como esa descripción de las líneas tumbadas o que se bueno. van incorporando. Siempre, desde ese niño pequeño hasta hoy, has sido fiel a, hemos dicho, la aldea, a la niñez, a la naturaleza. Me llama muchísimo la atención y me gustaría que nos explicaras cómo escribes desde los animales, por ejemplo. Tú a veces escribes desde la mirada de un animal. No son fábulas exactamente. ¿Cómo te introduces? ¿Cómo consigues esa lealtad al animal y esa literatura desde el animal? Bien, Especialmente en las últimas obras, bien, posiblemente. bien. Bueno,
Aunque no lo parezca, me parece que primero hay una decisión intelectual. O sea, primero, no sé si a veces, es verdad que muchas veces tú vas, como me ocurría a mí, con el entorno, intentando entender lo que pasa y no lo entiendes hasta que de repente la teoría te hace de repente verlo todo, ¿no? Para mí, en este caso, para hacer hablar a los animales, bueno, que he hecho hablar, casi todo el mundo ha hecho hablar a los animales, pero luego los alfabetos, he hecho hablar a las letras, ¿no? He hecho hablar a la H de hooligan, por ejemplo, que habla como un hooligan. Bueno, he hecho hablar a los fantasmas en el último libro. Bueno, para mí, en la base de todo eso está una reflexión muy sencilla que todos compartirán. Todo lo que tiene lenguaje, todo lo que habla, es como nosotros. Es decir, que si tú... por ejemplo, cuando... Esto es una cosa también... A ver, cuando vi una vez una representación en Francia, me acuerdo, de Ubur Rey, de Uburwa, de Alfred Jarry, y cuando vi que eran un guiñol y que había piezas de mecano, metálicas, y que de repente hablaba y al cabo de 2 segundos tú ya no veías el mecano, tú lo que oías y veías a Ubur Roy. O sea, yo creo que nosotros, los seres humanos, Chesterton diría, en fin, la mayoría de nosotros pertenecemos a esta clase. Bueno, pues nosotros los seres humanos tenemos esta facultad fundamental de hacer el salto entre lo que es la base o ¿cómo diríamos? La materia del mensaje y el propio mensaje. Quiero decir, cuando uno ve, por ejemplo, la película El Zorro, yo veo pocas películas y por eso mis ejemplos son vulgares. Cuando ve uno la película El Zorro, es inimaginable que alguien desde al lado diga, no, no te creas, ese no es el Zorro, ese es Antonio Banderas, en su pueblo le llaman Antoñito. Pero es que nosotros cuando vemos algo, inmediatamente con el mecano hacemos ese salto a lo imaginativo, etcétera, ¿no? Bueno, yo pensé, bueno, entonces cualquier cosa que tenga lenguaje va a ser como nosotros. Y si los pájaros hablan, pues van a hablar, claro, yo imagino cómo va a hablar cada pájaro. Yo, mi infancia, a mí los pájaros siempre he tenido mucho amor por los pájaros, siempre los he perseguido. Bueno, quiero decir perseguido, no para... Los he perseguido como un amante, Gran amor. como un amante, no como un cazador. Y entonces un poco entiendo los pájaros y conozco toda la simbología de los pájaros. Por ejemplo, en el libro que ahora en el último lo he incluido, el de Dos hermanos. El otro lado. Claro, yo por ejemplo sé que las ardillas, el que sean muchas ardillas, simbólicamente es bajo. O sea, es decir, en el mundo simbólico lo que es numeroso, lo que es prolijo, lo que es tal, es de materia baja. Siempre va a ocurrir algo negativo alrededor de esos animales. En tanto que el pájaro desde siempre ha sido, pues como la mariposa, ¿no? Es la resurrección, el espíritu, etcétera, ¿no? La serpiente no tiene la culpa ella misma de nada, pero por tradición la serpiente, y también un poco físicamente, porque no es lo más agraciado que hay en el mundo, bueno, pues físicamente hace que el mal se encarne en ella. Ahora bien, normalmente, cuando se habla de las serpientes y de este tipo de animales, digamos, se les da un lenguaje vulgar y corriente. Yo soy lo contrario. Mi serpiente habla como un poeta barroco del 18, ¿no? Me parece que el mal se expresa con gran elegancia, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, viene de ahí, o sea, de esa consideración de que todo lo que, si le pones a hablar a alguien, ya es como nosotros, ya lo entiendes como un ser humano igual que tú. Pero además los utilizas, creo, como testigos de nuestras desventuras, ¿no? Ya. O sea, tus ardillas, tus pájaros, tu serpiente, son Claro. testigos, narradores de nuestras desventuras humanas. Es muy interesante cómo nos colocas a nosotros bajo el foco, a los humanos, y son ellos nuestros narradores, ¿no? Tal vez como espejos de nuestra realidad. ¿Es así? ¿Es correcto lo que digo? Sí, sí, es correcto. Y añadiría que además, quizá de lo que a nosotros nos ocurre, para mí el tema central, el decisivo, es la soledad. Sinceramente, yo creo que es la soledad mi gran tema, ¿no? El tema que más me hace pensar y hablar. Entonces, a veces lo expreso a través de los animales, pero bueno,
no me resisto a contarles, por ejemplo, volviendo un poco ahora al asunto de Obaba, pero en este caso a Villamediana, que es el pueblo de... Yo, por ejemplo, he recibido de estos lugares quizá una de las mejores, a mi modo de ver, definiciones de soledad que haya oído jamás. Y fue, lo cuento en breves momentos, bueno, fue en el pueblo de Villamediana. Yo tenía un vecino que se llamaba Crisantos. Crisantos era un campesino muy pobre. No tenía ventanas y las pintaba. Tenía ventanas pintadas en su casa, ¿no? Entonces, un día, yo vivía en la casa de al lado, que tenía una ventana, era superior. Entonces, muy pobre, el barrio era muy pobre. Entonces, un día tenía que ir al dentista, que fue el único día que salí yo de Villamediana en esos 9 meses. Y no tenía despertador. Y entonces, para despertarme, irme a Palencia, a la ciudad, fui a pedirle un despertador. Y cuando se lo pedí, puso cara de extrañeza. Vino al cabo de un minuto con un despertador de aquellos grandes metálicos que hacen ese ruido, ¿no? Toc, toc. Y entonces, al entregármelo, me dijo con cara de pena, como, cómprate un despertador, hombre. Me dice, ¿no ves que hace mucha compañía? Ay, Dios. Entonces yo pensé, esto es la soledad. O sea, es una situación en la que hasta el tic-tac de un despertador hace compañía. Bueno, yo he ido un poco recogiendo aquí y allá en el lenguaje estos ejemplos, estas materializaciones, diría, o esa verbalización de esos sentimientos como la soledad. Tú me has dicho, Bernardo, sobre todo a raíz de tu última obra, que Goethe te ha influido muchísimo. Me mencionaste algo así como que te ha enseñado en la edad madura a mirar lo luminoso, no lo sombrío. Ya. Me gustaría, ya que estamos en Alemania, que nos hablaras un poquito de esa influencia de Goethe. Sí, bueno, yo soy hijo de una mujer que siempre me dijo que tenía dos versiones del mundo, una nocturna y otra diurna. Y entonces decía que no convenía tener la versión nocturna, ¿no? Y a mí me parece que muchas veces, desde luego, las fuerzas nocturnas están en uno, dicho así, todo el mundo lo entiende, pero después de leer, en este caso, a Goethe, que en sus diarios dice en un momento determinado que a partir de una edad el escritor debe buscar lo luminoso, yo trato de, digamos, contrarrestar la visión nocturna con la diurna, o no, es decir, trato de... Yo cuando escribo, sobre todo, bueno, para niños, evidentemente, cuando escribo para niños, lo único que pretendo es que se rían, lo único, ¿no? Y cuando escribo para, digamos, para la gente en general, me molesta pensar que van a quedar como a disgusto, como que más tristes de lo que estaban al empezar, o más deprimidos y tal. No me parece que... Creo que esto será un poco esotérico. No me parece que el escritor deba contribuir a la depresión general, no me parece. Aunque es muy atractiva, ¿eh? Ahora lo estamos viendo, el apocalipsis es los caramelos que más le gusta a la gente, ¿no? Pero yo creo que debemos luchar contra esa fuerza. Yo, al menos como escritor, estoy empeñado en ello. Entonces, incluso en el peor, bueno, en el último desde el otro lado, hago un texto que es una pasada de siniestro, que es el de... ¿cómo El de es? Estados Unidos. Sí, el de no me acuerdo. conferencia sobre la vida y la muerte en el cementerio de Obaba Ugarte. Bueno, yo doy fe, creo que cualquier lector, por muy siniestro que le parezca, se reirá 5 o 6 veces, en ese se reirá. Yo, bueno, igual hablamos de alegría, de tal, yo creo que reír es tan bueno. Bueno, qué tontería, esto lo sabe todo el mundo, que es muy bueno. Pero bueno, yo es que lo tomo como... hago una ponderación muy alta, entonces yo lo tomo como una especie de regla, ¿eh? Tienes que hacer que la gente esté más alegre al final que al principio. Bueno, Y te sirve a ti también como persona, no solo como escritor, claro, buscar esa luminosidad. sí, preferiría que no hubiera noches también, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que, bueno, el escribir es realmente dar la explicación a través incluso de historias, da la sensación quizás de que se va ordenando todo, ¿no? Y el orden es grato, ¿no? Y
creo que muchas veces el mal, es caótico, la cabeza, bueno, cuando se escribe todo se va ordenando un poco y creo que esa sensación es buenísima. Hemos hablado tú y yo también en alguna entrevista de Klemperer, el lenguaje del Tercer Reich, porque lo hicimos en una entrevista hace un año o Sí, dos, no recuerdo. Estabas leyendo esa obra que para mí también es de las más grandes y muy vigente en nuestro tiempo, ¿no? Y sí, te quería preguntar un poquito por nuestro tiempo. Ahí Klemperer y tú reflexionas sobre cómo vamos comprando a veces y adoptando el lenguaje que nos impone alguien con una ideología oscura y lo vamos empleando de forma ingenua claro, eso, hasta que de repente ya estamos metidos ahí, eso ¿no? es. Me gustaría que nos contaras un poco esa mirada y si ves ese peligro en nuestro España o en nuestra Europa actual. Ya. Bueno, es un tema ahora mismo realmente muy importante, ¿no? Y aquello que se dijo de una forma muy casi estrictamente literaria, creo de que el poeta debe cuidar el lenguaje de la tribu, ahora mismo eso se ha convertido en un deber, me parece, de toda persona, ya escritores o artistas o geólogos, ¿no? O sea, es decir, ahora tenemos un gran problema con la utilización del lenguaje. Efectivamente, Klemperer, en sus diarios, Víctor Klemperer, analiza, claro, los nazis, cómo van utilizando, cómo, digamos, van, no solamente van creando un lenguaje que luego lo difunden y luego la gente lo adopta de tal manera que hay una escena que a mí es la que más me llama la atención, cuando él está escribiendo, Klemperer, que está bajo dominio nazi, está en Dresde, ¿no? Allí, y de repente está escribiendo y hace un comentario y dice, ¿cómo puedo escribir esto? Dice, esto es LTI, esto es la lengua del Tercer Reich, ¿cómo lo puedo hacer? Claro, porque es que ya el veneno del nazi está ya en el lenguaje, de forma que cuando lo utilizas ya estás... Ahí hay un... Bueno, es que esto es muy largo, pero cuento esa Tenemos amiga... tiempo, no pasa nada. No, pues antes de Klemperer está un libro atroz que se llama Propaganda, que lo escribe un tal Bernays, ¿no? George Bernays, no me acuerdo, que era sobrino de Freud, por cierto, ¿no? Entonces, rápidamente dicho, este señor es el que inventó, el que puso a todas las mujeres americanas a fumar y luego al resto de las mujeres del mundo, con una campaña en la que, digamos, utilizando el lenguaje, empezó a llamar a los cigarrillos Torch of Freedom, o sea, antorchas de la libertad. Y entonces hizo que una propaganda en la que más o menos se venía a decir, mujer, quieres ser libre, quieres salir de tu casa, quieres dejar los trabajos domésticos tan horrorosos, etcétera y tal. Bueno, pues lo que tienes que hacer es cogerte un paquete de Lucky Strike y salir a la calle a fumar tranquilamente a las cafeterías, etcétera. Y en esa época, si lo pensáis, todas las estrellas de Hollywood en las películas fuman. Bueno, eso es una campaña. Entonces, ese manejo que empieza ya en la publicidad Barclays, que luego que dicen, que yo no sé, esto yo no lo he comprobado, pero dicen que los nazis alemanes leyeron con gran fruición el libro de Barclays. O sea, eso sé lo que es. Yo no tengo datos para decirlo, pero eso está escrito, ¿no? Bueno, ahora mismo, cuando el lenguaje ya nos traiciona al hablar, realmente estamos en un momento en que hay que cuidar mucho. Ya me parece que la función del escritor, del poeta o del artista, cobra una nueva dimensión, me parece. No, bueno, ya lo digamos el periodismo, por favor. Claro, es que es fundamental, porque sin darte cuenta estás a favor del mal. Claro. Sí, libertad empieza por la palabra, la libertad, ¿no? Claro, claro. Y sin embargo, hoy libertad parece que está asociado a salir a beber copas o, Ya, en fin. bueno, es la Lo que palabra más maltratada, es yo una creo. palabra maltratada. Lo que te quería preguntar es si ves un peligro ahora mismo real de crecimiento de la ultraderecha, de fascismo en Europa. Bueno, ahora versión nocturna, versión diurna. Luego volvemos a la diurna. Bueno, en mi versión nocturna yo me acuerdo, en fin, las lecturas de Adorno. Hace poco leí una conferencia de Adorno
a un sindicato austriaco donde se habla precisamente del problema, y cuando leí pensé, vaya, pues es un retrato de lo que estoy viendo yo ahora mismo. O sea que en la versión nocturna, pues efectivamente yo creo que ese peligro existe, pero no lo sé, no sé. Tendría que contrastarlo con una versión nocturna o digo Diurna. diurna, ¿no? Porque he dicho antes también, me parece que hay un por sí, por el apocalipsis, ¿no? Es decir, no sé, ¿no? Hay algo enfermizo en nosotros, nos lleva, no sé, ¿no? Bueno, a ser negativos y, bueno, no lo sé, no lo sé. Yo esta pregunta no la puedo responder, Berna, no. Me quedo en una versión entre nocturna y diurna y no sé por dónde tirar, ¿no? Sinceramente. Bueno, vamos a lo diurno. Volviendo a tu carrera, en tu último libro que hemos citado ahora, hablaste de cerrar la etapa de la novela, definiste la novela como un corsé, ahora no recuerdo Bueno, exactamente la palabra, sí, sí, como un bueno, corsé, algo sí. así. Y has empezado otra etapa. Cuéntanos, ¿por qué abandonas la novela como formato y hacia dónde vas? Bueno, primero debo decir que hago cálculos y me basta con los dedos de una mano o de dos, ¿no? Digo, tengo 71 años, digo 1, 2, 3, 4, 5, digo, si me lleva la novela 5 años, realmente, primero no hay, no hay garantías, Esto es lo diurno, ¿eh? no hay garantías, y luego realmente no sé si merece la pena realmente el esfuerzo. Luego pienso, y además lo suelo decir de una forma un poco literaria y espectacular, que Robinson Crusoe no escribiría novelas. O sea, es decir, que si no hay una presión social, realmente no escribes novelas. No. Presión social puede ser, cuidado, una presión social totalmente positiva, que te obliga a trabajar y que te obliga a apurar la forma de la novela. Pero en principio no es nada algo natural o no es nada debido. No, tú en realidad a estas alturas, me parece a mí del siglo, tú puedes escribir de la manera que quieras. Eso sí, tienes que ser consciente que si en lugar de escribir novelas escribes fragmentos, pues te quedas un poco fuera de la sociedad. O sea, es decir, cada lección literaria o de género tiene unas implicaciones. La novela realmente es lo que socialmente más, digamos, predicamento tiene, más, ¿no? Más, no sé, difusión. Yo cuando publicaba Babacuac, incluso aquí en Alemania, bueno, aunque se trata de una serie de cuentos, en todas las portadas ponía a novel. Claro, porque a ver si cuela, usted cómprelo con que es una novela y luego ya veremos, ya me pedirá cuenta. Yo, sinceramente, ahora he descubierto, en fin, me cuesta mucho descubrir cosas, pues he descubierto que mi distancia, yo suelo ver como los corredores, ¿no? Hay corredores de maratón, de 100 metros, mi distancia es 1500, yo son 40 o 50 folios. Ahí me desenvuelvo, no sé si bien, pero felizmente. O sea, yo escribo los 50 folios como, no sé, con gran gozo. O sea, que en tanto que la novela, igual no soy buen novelista, pues de repente, pues ya en la página 315 ya me entraban sudores fríos. Digo, a ver si esto no vale nada y tal, y llevo aquí 3 años con esto, ¿no? Luego siempre hay alguien que te dice que no vale nada, con lo cual ya la versión nocturna. Bueno, menos mal que conservas tu cartita de tus principios. No sé cómo vamos de tiempo, si alguien me puede indicar. 10. Vale. Pues bueno, pues me gustaría profundizar en tus fuentes literarias, en tus orígenes literarios, ¿no? Porque has bebido de muchísimas fuentes, Sí. eres de una generación muy formada, muy culta, que habéis bebido de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos. Cuéntanos tus múltiples fuentes, Bueno, las que más te han inspirado y bueno, enseñado. estoy aquí en Alemania, ya lo digo con más, en fin, tranquilidad. Para mí, en poesía, el libro básico ha sido Poemas y canciones de Bertolt Brecht. Yo cuando estaba en primero de económicas, tenía 17, 18 años, y cuando leí Poemas y canciones, a mí se me abrió un mundo totalmente
diferente, vamos, ¿no? De los poemas que había leído hasta entonces, que yo no digo que esos otros poemas no fueran, que todavía me gustan rítmicamente, o las oraciones, los sonetos que yo oía a mi madre, ¿no? Que, no sé, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, etcétera. Bueno, yo admiro ese ritmo y esa eufonía, pero no era mi tiempo, no me veía reflejado en ello. Entonces, cuando leí poemas y canciones y cuando las preguntas a la historia de Bertolt Brecht, bueno, cuando se hundió la Armada Invencible, dicen que Felipe II lloró, solo lloró él. Bah, eso me pareció, eso para mí fue una explosión. O sea, de repente, bah, entendí muchas cosas, ¿no? O sea, que en poesía no tengo ninguna duda. En prosa he ido un poco variando. Primero me dejé seducir mucho por la literatura fantástica. Y leí muchos libros de literatura fantástica. Incluso leí a Lovecraft, que ya es leer. Y un día estaba yo, me acuerdo, al lado de en el norte de Castilla, al lado de un pantano. Y estaba leyendo un libro fantástico. Y entonces me dije a mí mismo, ¿sabes lo que te digo? Que este es el último libro de literatura fantástica que vas a leer. Y lo tiré al agua. Y a partir de ahí entré, digamos, ya en la literatura realista, de muchas maneras. Y ahora mismo creo que la fantasía es muy limitada, realmente limitada, y que el realismo, en cambio, es infinito. O sea, la verdadera dificultad y complicación está en entender lo real, no en lo que está más allá, supuestamente, de lo real, ¿no? Eso es lo que... Pero no te sé decir un libro, bueno, claro, a todos nos ha influido muchísimo Kafka, nos ha influido muchísimo, a nuestra generación, muchísimo, ¿no? Pero bueno, pero tampoco, sin ponerlos tan estupendos, luego es que hasta las novelas de Ross MacDonald o de Dashiell Hammett también nos impresionaron precisamente por el realismo, ¿no? De tal, no sé. Pero como lector, por ejemplo, has viajado, digamos, temática. A mí me ha pasado eso, ¿no? Me puse con los rusos, todos los Claro, eso rusos. es, bueno, claro. El boom latinoamericano, todo el boom. Estados Unidos, ¿te ha pasado eso o has ido Ya, más pero ahora ya arbitrariamente? Digo en tus ahora voy orígenes. casi al azar. O sea, primero efectivamente, yo recuerdo, por ejemplo, el momento que leí a Dostoyevsky, cuando leí Crimen y Castigo, que estaba tan absorto en la lectura que eran las fiestas del pueblo y no salía. Así me fue, sentimentalmente, quiero decir. ¿No? Pero leía, me apasionaba, era una cosa, me impresionaba muchísimo. Pero claro, pasa ese tiempo. Luego de ellos me han gustado los libros quizá menores. Por ejemplo, en Tolstoy me gustan los libros pequeños de Tolstoy, ¿no? Y los libros, digamos, supuestamente menores, ¿no? Pero luego creo que la forma de leer para mí es un poco ir a la librería y ver un poco, husmear, a ver qué hay. Luego a veces, bueno, muchas veces voy a las bibliotecas municipales, a las bibliotecas provinciales y veo libros de hace mucho tiempo y a veces te llevas grandísimas sorpresas. Y puedo decir una sorpresa que me llevo hace poquísimo. Fui a la biblioteca de Vitoria, a la que se llama Ignacio Aldecoa, y vi un libro rojo de pastas rojas y bueno, cualquier motivo puede ser bueno para aproximarse a un libro, entonces cogí el libro y era el libro de Gila. El libro de Gila, editado por un escritor de apellido Cascante, una edición soberbia, porque parece casi un libro escrito por el propio Gila. Bueno, léanlo, pues de repente estás leyendo ese libro y te llevas de repente unas sorpresas que no cabía imaginar, o sea, sorpresas literario. Bueno, lo puedo decir, tú estás leyendo los chistes, el absurdo, sus autores favoritos, uno de ellos mi autor favorito, Flannery O'Connor. Bueno, y entonces estás leyendo eso y de repente cuenta la historia de su fusilamiento. Lo fusilaron, pertenecía por lo visto a la compañía La Pasionaria y con 17 años y lo fusilaron. Murieron de 16, 14. Uno salió herido y él salió ileso. ¿Y cómo lo cuenta? Es decir, no creas, sin ningún... Él lo cuenta. Y luego hay una foto del sitio donde lo fusilaron y tal. Entonces yo eso no lo esperaba. Entonces yo creo también
que muchas veces la impresión estética tiene mucho que ver con la sorpresa. Como era lo último que me había imaginado en un libro de Gila, ¿no? Pues de repente eso me impresionó y quedará en mi memoria y seguro que dentro de 20 años o 50 o seguiré contando la historia de Gila, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos, me advierten, pero yo te quiero preguntar y que nos cuentes qué es escribir en euskera y qué es escribir en castellano. ¿Para qué te sirve cada lengua? Esto también es fácil, Estás entrenado. porque estoy entrenado, porque llevo mucho tiempo pensando. Yo estoy convencido de que, y no es esoterismo para nada, es algo que puedo explicar tranquilamente. Las lenguas son como estos lagos que tienen corrientes. Las lenguas tienen corrientes. Quiero decir con esto que hay una cadena de asociaciones. Es decir, que si estás escribiendo en euskera, hay una serie de asociaciones que acuden a tu mente inmediatamente cuando estás escribiendo, ¿no? Tú dices Etxe, la asociación es a tu casa natal, inmediatamente asocias, uy, Arotza, a carpintero, tu padre era carpintero, y vas por esa línea, por ese itinerario. Empiezas a hacerlo en castellano y el itinerario, las corrientes son diferentes, de forma que cuando dices casa, pues a lo mejor me acuerdo de la casa que tuve en Madrid cuando estuve haciendo el servicio militar o cuando estuve trabajando en el banco, y de ahí voy al director del banco, o sea, es decir, la cadena, la corriente es diferente. Entonces, escribir en una lengua o en otra es seguir diferentes corrientes, diferentes connotaciones. A la caja de la memoria actúa diferente con las lenguas. Claro, luego está el problema final cuando tú tienes que traducir o hacer una versión y conseguir que las dos corrientes confluyan. Eso sí es un trabajo de chinos, realmente, es un trabajo ímprobo, porque van por diferentes... A mí una vez me pasó, lo puedo contar y rápidamente acabo, tenía que escribir el país hizo pues eso de las vacaciones de los periodistas, entonces se publica un cuento Nos durante tenéis una que semana para que sustituir. vaya, ya lo sabrás tú. Bueno, y entonces yo tenía escrito un cuento en euskera que me valía más o menos de extensión para una semana en el país. Entonces empecé a traducir y me apareció la palabra trucha. Y entonces cuando apareció la palabra trucha, la corriente se me fue a otro lado. Y entonces de repente la historia empezó a ser distinta, pero era un problema porque tenía plazos y tenía que escribir el cuento en un plazo determinado. Ya no tenía la seguridad del cuento que estaba escrito en euskera y lo pasé fatal, porque pensaba que no iba a cerrar el cuento. Bueno, creo que lo cerré mal, pero bueno, pero ahí queda, ¿no? Pero es eso porque la connotación es diferente, ¿eh? Y entonces las vivencias que acarrea y vas siguiendo ese itinerario. Esa es la diferencia, digamos, a la hora de escribir. Luego, socialmente, las diferencias son mayores, claro, porque bueno, cuando escribes en euskera, escribes para un universo que no es tan pequeño como mucha gente cree, o sea, que un escritor puede sobrevivir, incluso económicamente, escribiendo en lengua vasca, porque puede tener hasta 20.000 lectores, ¿no? Ahora, socialmente es diferente, claro. Yo lo noté cuando empecé a traducir Obabacuac, claro, socialmente fue todo muy diferente, ¿no? Bueno, por ultimísimo y cerramos, ¿en qué proyecto estás ahora? ¿Hacia dónde estás mirando? Bueno, ayer se lo dije a una amiga nuestra, dije, ahora estoy recogiendo. Ha habido la clase, la casa y tal, y ahora recojo un poco. Voy por las habitaciones mentales y voy recogiendo lo que me ha quedado por ahí y lo que me parece que puede ser interesante. Y curiosamente tengo una tendencia últimamente tremenda a hacer literatura cómica, cómica siniestra. Pero no es algo que yo quiera, sino que algo que me encuentro con los rincones. Digo, esto es para hacer una serie de bromas como de humor negro, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy, escribiendo historias, eso, cómicas y recogiendo bueno, historias poéticas también. ¿Puedo contar una sola cosa de cosas que escribí? Sí, me dicen que sí. Yo ahora recojo, aparte de esto de hacer las habitaciones, también recojo, estoy atento a todo aquello que me llama la atención de lo real, ¿no? Y cuento rápidamente lo último que me pasó. Hacía muy mal tiempo, salí de casa, llovía, viento, salí con una capucha y fui por un camino solitario, bueno, solitario porque era muy mal tiempo, nadie andaba por allá, por unos campos. Y entonces iba por ese camino y de repente escuché un sonido como los, ay, de xilofón, no se dice,
o xilófono. Xilofón. Xilófono. Escuché como, pero de madera, un sonido encantador, ¿no? Y entonces, claro, pensé, tendré alguna alucinación. Esto es lo primero que pensé, porque miraba alrededor y no había nada, ¿no? Y la música seguía. Y bueno, un momento me pensé, esto lo he oído en una parte, esto de que oyes músicas y voces y que esto puede ser peligroso. Pero estaba allá, no sabía qué ocurría, no veía a nadie. Entonces avancé otros 20 metros con la música aquella de... Es que me viene a la mente los tambores estos de los rastafaris, un poco ese sonido sincopado. Avancé y ahí estaban, detrás de unas matas, llovía, había unos caballos que estaban nerviosos y llevaban su pequeño cencerro. Y como estaban nerviosos porque por lo visto no había venido el hombre que les traía la comida, estaban nerviosos, se movían y creaban una música sincopada preciosa. Bueno, eso lo apunto y eso lo llevo a algún libro, en alguna parte aparecerá. No, esto. Qué bien. Muy bien, nos quedamos con esa mirada diurna siempre de Bernardo Achaga que nos ilumina. Huyamos de la mirada nocturna que está ahí acechándonos. Y muchísimas gracias, ha sido un placer, Bernardo. Yo agradezco mucho, debo decirlo, quiero expresarlo, que la generosidad, ya hablaba antes de Gabriel Arés, y la generosidad de Berna González Harbour por acompañarme, que, como suele decirse por ahí, no tenía ninguna necesidad. Gracias.